Buenas tardes, buenas noches o buenos días desde la maravillosa ciudad de Los Cabos. Se saluda Susi Goitia y hoy en este maravilloso capítulo tengo a mi amiga Andrea Liévano y vamos a hablar hoy de cómo lograr una visibilidad infinita y convertirla sobre todo en oportunidades para ti y para tu empresa. Ahora hablaremos de oportunidades reales, pero si tú no hablas de ti, ¿cómo tú esperas que los demás si lo hagan? Muchos piensan que presumir es malo, pero aquí les va una verdad incómoda. En el mundo donde la atención hoy es el mayor activo, ser visible tiene que ser tu estrategia, ya no es más una opción. Y hoy en Creer para Crecer, aquí en vivo y sin filtro desde LinkedIn, estamos listos para resolver todas estas preguntas sobre cómo Andrea, que acaba de lanzar su libro, ha construido una visibilidad infinita, pero cómo sobre todo la está convirtiendo en oportunidades reales para su compañía, para su gente, para sus clientes. Y acuérdate que este contenido estará disponible más adelante en mis canales de YouTube y Spotify, así que si te pierdes de algo, no te preocupes porque seguramente lo vas a ver. Y yo quisiera presentar a mi invitada. Hoy tengo esta invitada maravillosa, que es una mujer espectacular que ha revolucionado el mundo de PR en Latinoamérica y en la Florida, Andrea Liévano, fundadora de PR para Todos, reconocida con múltiples premios, Women to Watch, Excellence in Marketing. Esta mujer ha sido profesora en diplomados con Seth Godin, con Andy Stallman, ha sido speaker, bueno, y además acaba de lanzar su libro. ¿Qué tal, no? Pero además Andrea es una apasionada de ayudar a todas las personas a ser vistas y reconocidas por su valor. Pero bueno, Andrea, bienvenida a Creer para Crecer. Cuéntanos un poquito sobre tu historia y cómo nació Piarzo para Todos. Bueno, primero Susi, de verdad el honor es mío. Gracias por la invitación, gracias a todos los que se están conectando. Esto es, como siempre lo hablamos tú y yo, esto es para la gente. Nosotros todos venimos a servir y esta es nuestra forma de hacerlo. Dos mujeres poderosas tomándose el mundo un día a la vez. Pues, ¿qué les cuento? Yo pues tengo la empresa, soy la CEO y fundadora de PR para Todos, que tiene presencia en 13 países de América Latina y dos oficinas presentes, una en Miami y otra en Bogotá. Y hago esto hace 15 años. De profesión soy diseñadora de modas, pocos lo saben, lo cual es súper chévere Mm. porque pienso diferente y sé cómo hacer que moda pase tendencia y a macro tendencia. Y feliz, Susi, de estar acá, de verdad, gracias. Sí, emocionada con el lanzamiento de este libro que todavía acá seguimos. Se verá por las ojeras que ya no duermo, pero todo funciona, lo importante es que esto salga. Y yo creo que algo bien, bien importante es que mucha gente cree que si es bueno en lo que se hace, tarde o temprano van a ser reconocidos por el hecho, ¿no? Pero la verdad es que siempre hemos hablado que la visibilidad es algo que no pasa por accidente. Y hoy más que nunca, nosotros debemos gestionar nuestra reputación. Pero tú tienes una frase que me encanta, que yo sé que la bautizaste, y es el derecho a presumir. ¿Qué significa y cómo esto es un mandato para aplicarlo en nuestra credibilidad? Voy a decir dos cosas para entrar al derecho a presumir. Lo primero es para las personas que dicen, no, esto no es para mí, esto no, yo no quiero ser visible, yo no quiero aprender cámara, yo no quiero escribir, yo no quiero tener, no quiero. El 50% del valor de una compañía hoy depende de la reputación de su CEO. Estudios a 2024 acá en Estados Unidos. Uno. Y Wow. dos, el éxito está detrás del miedo y toca hacerlo. O sea, toca salir, toca mostrarse. Y tres, no vende más el mejor, sino el más visible en el mundo en el que vivimos hoy. Estamos globalizados, todo el Internet es democratización y si no estamos ahí, pues le están comprando al vecino. Así nosotros seamos los mejores. Esa es la realidad. El derecho a presumir me lo enseñó a mí Karim Raymond en el 2015. Como todos como latinos nos cuesta mucho aceptar nuestros logros. Y no sé si los que conocen publicidad o han visto publicidad o si no han visto vayan y googleen. La diferencia entre la publicidad argentina y la publicidad del resto de América Latina es espectacular porque los argentinos realmente están orgullosos de su esencia y de dónde vienen. Entonces hablan siempre desde, por favor busquen porque esto es impresionante, el día que se murió el Papa sacaron un comercial de la AFA, que es el equipo de Argentina de fútbol,
pero, o sea, yo lloré, yo no sé, pucha, qué publicidad, es que de verdad, ¿por qué? Porque presumen y no es presumir cuando está basado en logros. Entonces tenemos que entender que, repito, como no vende más el mejor, sino más visible, no podemos agrandar nuestros logros, pero sí aceptarlos y contar sobre ellos, porque esos pequeños pasos que damos son los que llevan a a esa meta final y a ese objetivo final. Y qué interesante lo que dices, porque a veces no nos gusta que nos vendan, pero amamos comprar, ¿no? La verdad es que cómo tú puedes generar, cómo tú puedes hacer que esa visibilidad genere oportunidades en otros sin sentirnos que estamos vendiendo, porque hoy en día en el mundo de las redes sociales, pues nadie quiere salir a vender, ¿no? Pero pues sí quieres atraer a tus consumidores. Cuéntame un poquito de eso. Eh, Tenemos que entender desde la premisa que todos nos levantamos y nos están vendiendo. O sea, nosotros nos levantamos y la mayoría de las personas, no así todas, pero la mayoría, incluida yo, está mal, pero lo hacemos, cogemos nuestro celular, sea para revisar correos, redes sociales, oír una emisora, o sea, lo que hagamos, siempre cogemos nuestro celular, es la primera acción. Y cuando abrimos cualquier red social o nuestro correo, lo primero que recibimos es publicidad, queramos o no, alguien nos está vendiendo algo. Entonces, teniendo esa premisa, todos en nuestra cabeza decimos desde que nos levantamos, no quiero nada. O sea, yo no quiero comprar nada, sino simplemente lo que necesito. O sea, no quiero que me vendan nada. Obviamente está, la venta es emoción, pero entonces, ¿cómo generas esa emoción? Como todo el tiempo estamos compitiendo, como ya lo dije, con el mundo, lo que tú tienes que generar en los otros es confianza. Y la única manera de generar confianza es a través de la reputación. No diciendo yo soy el mejor, soy el gurú, soy el experto, que los expertos hoy, por favor, nadie use esa palabra, porque en el mundo en el que estamos hoy no hay expertos en nada, porque todo el mundo está cambiando y todos tenemos que estar estudiando constantemente. Entonces, cuando entendemos eso y decimos, mire, es que yo no le estoy vendiendo lo que Guillermo González Pimiento llama vender sin vender, es entregar contenido de valor, dar, obviamente esperando recibir, pero dar desde el realmente puedes cumplir esa promesa, porque cuando hablamos de marca o de branding, hablamos de la promesa que haces. Cuando hablamos de reputación, es de si cumples o no dicha promesa. Si tú no cumples esa promesa, hoy eso puede ir a redes sociales y acabarte. Entonces toca ser muy cuidadoso con el derecho a presumir, porque sí te lo mereces, sí lo tienes que decir, pero no lo puedes agrandar, porque el momento en que lo agrandas, se vuelve mentira. Mm, qué interesante. Y cuál es el error más común que tú has visto en gente que quiere ser visible? Porque es que hay un hilo muy delgado, ¿no? Y yo siempre digo que lo primero, antes de poder proyectar o planear una visibilidad, es tener clara cuál es tu estrategia, ¿no? Pero después que tienes la estrategia y haces la visibilidad, ¿qué errores has visto que digas, oh my God, ¿qué es esto? He visto errores como inventar testimonios, Wow, ok. o sea, gente que pone como de mentiras, con bots, no compren seguidores. Eso todo el mundo sabe, o sea, no compres. Hasta, o sea, hasta Instagram y LinkedIn te banean cuando tienes bots en Rusia, o sea, en los casos de los latinos, cuando nuestros seguidores no son latinos, sino son de Uzbekistán, no te van a entender y las redes lo saben. Entonces, no comprar y yo creo que ser totalmente sinceros de qué quieren hablar y de qué no. Todos cometemos errores y está en todos aceptar y ser humanos. Sin embargo, no es de darse, o sea, yo a mí personalmente, y siempre lo he dicho a las personas que salen en redes sociales a buscar pesar, un gran error. O sea, como yo me quebré. Y todos tenemos historias difíciles. Como, cuéntame qué pasó y lo que llaman el viaje del héroe. ¿Cómo saliste? ¿Cómo lo Cómo resolviste? puedes ayudar a otros a resolver tu problema que otros ya están viviendo? Porque todos tenemos problemas y por lo general son similares. Y sobre todo en empresas y en empresas familiares, son muy parecidos. Entonces, cuando entramos a eso y decimos, ah, yo ya pasé por eso. Entonces tengo, y salí así. No te estoy diciendo que sea la forma, pero a mí me funcionó. Y qué maravilla, porque tú tienes un método increíble para enseñar a las personas a hablar de sí mismos sin sonar arrogantes, ¿no? ¿Cómo estructuramos una historia para que conecte con las personas correctas? ¿Cuál es esa estructura o esos tips para poder conectar con las personas? Desde la autenticidad. Hoy en día lo acartonado, o sea, si eres acartonado, sea acartonado, si eres divertido, sé divertido, desde la emoción, no trates de hacer un personaje que no eres tú real, porque me ha pasado mucho
que tuve clientes en su momento que en redes sociales eran súper cuadriculados, no sé qué, bla, 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 y en la calle eran súper divertidos y la gente decía, no, pero esto no pega, o al revés, en redes sociales eran súper empáticos y cuando salían a la calle la gente les pedía o autógrafos o era como, ay, no, no me toques. Entonces la gente, claro, la gente se bajonea y va a redes a decir, perdón, tú te ves súper empático aquí, pero cuando yo te conocí me trataste pésimo, tengo este video, tengo este testimonio, tengo, y eso te baja tu reputación. Entonces, sea auténtico, si eres serio está bien, si eres divertido está bien, o sea, cualquier, pero que seas realmente auténtico y sincero. Consistencia, ¿no? Yo siempre digo que tu marca se muestra en físico o en digital, porque eres tú, ¿no? Y esa autenticidad tiene que viajar en los dos lados. Pero tú has trabajado con empresarios, con emprendedores, diferentes industrias, diferentes latitudes. ¿Tú puedes compartir algún caso donde tu estrategia de PR transformó por completo la visibilidad de esa compañía o de esa persona? Uy, voy a hablar de un caso que no es de compañía, sino de una fundación que en la que trabajé en Colombia cuando empezó Piar para Todos, que a mí me cambió la vida y ya les voy a llevar a compañía contando un Mm, poco la historia de mi familia. Cuando yo empecé Piar para Todos me llamaron de Fundación Pares, yo soy colombiana y en Colombia estaban firmando el Tratado de Paz. Esto no es de política, no importa si eres de derecha, izquierda, de centro, todos queremos paz siempre y Colombia, para los que no saben, es un país en guerra, que todavía está en guerra, pero en su momento todos teníamos fe de que todo iba a salir bien. Y me sentaron con Fundación para hacer un proyecto entre paramilitares, guerrilla y ejército. wow. Personas que estaban literalmente un mes antes matándose en el monte y tenían que montar juntos un proyecto para salir adelante. Entonces yo iba como a ayudarles a estructurar la parte de marketing y reputación porque tenían que montar todo un proyecto para después salir a la venta. Y es de los proyectos más lindos porque yo vi cómo hicieron el producto, o sea, todos los mentores, no era yo solamente, éramos un montón, era desde estructurar el proyecto, hacerlo, diseñar la campaña de marketing, diseñar la campaña de PR, diseñar la campaña de salir a venta y cómo iba a funcionar todo con el presupuesto que tenían que no era gigante. Y ver, o sea, yo puse ese granito de arena y salió, esto salió a venta al público como un año y medio después. Miren, yo, Wow. o sea, no se me va a olvidar nunca. O sea, en Colombia salió, esto salía en todos los medios de comunicación, salía los comunicados que habíamos hecho, diseñados desde ceros, o sea, y fue muy, muy importante prepandemia. En pandemia se pasaron a digital y empezaron a vender un montón y realmente en su momento fue una campaña que cambió vidas y realidades porque tú tienes tres entes que se están matando y trabajando Claro. juntos y aprendiendo de todos nosotros, pues cambiamos una realidad. Yo siempre digo que si tú cambias un corazón, cambiaste el mundo. O sea, tú logras ese granito de arena, cambiaste el mundo. Entonces, ese es como en el personal, para mí el más impactante y el que siempre me acordaré, porque cuando hablamos de empresas, pues las empresas tienen presupuesto, no sé qué, aquí era cero presupuesto, Claro, personas claro. de cero educación que se están matando en el monte, tomando consejos de diferentes mentores que después aplicaron y viven hoy en día de eso. Y el otro es, yo vengo de una familia de emprendedores de Medellín, mi bisabuela es paisa y mi mamá es mi abuela y mi mamá eran paisas, pues son paisas. Eh, y cuando yo era chiquita, que de ahí sale la pirámide de contenidos infinita, mi bisabuela nos crió, cuando yo iba a Medellín de paseo, yo me acuerdo que ella siempre me decía, es que yo hago pastelería para que la gente sea feliz, para que la gente se nutra, para que haya Mm, nutrición, para que coma. Y yo decía, Dios mío. Y muchos años después, cuando monté el programa de Visibilidad Infinita, que vi es como como cómo definir tu negocio de manera fácil y sencilla, que es cuál es tu negocio, cuál es tu propósito y lo que haces. Tu negocio es lo que solucionas, el por qué, tu propósito es el para qué y tu negocio pues no lo maquillas. Caí en cuenta que mi bisabuela, desde que empezó, a, puso un granito en cada uno de sus familiares para que hoy, 80 años después, todos pensemos exactamente igual. Es una compañía que sigue funcionando igual porque fue fiel a sus valores desde el día uno. qué belleza, ¿no? Y qué lindo porque es tradición familiar, pero que ha pasado por generaciones. Es lo más lindo de las empresas familiares. Siempre me encanta esto.
Las empresas familiares tienen corazón y eso me encanta. Me encanta la historia que cuentas porque al final estás contrastando dos cosas que son diferentes, pero al final el PR es para todos, como tu compañía, ¿no? Y yo soy creyente y que siempre funciona. Pero hablemos un poquito del crecimiento, de mentalidad y de networking, ¿no? Muchas personas quieren ser visibles, pero a veces les da pena el juicio de los demás. ¿Cómo trabajamos en la mentalidad para vencer ese miedo? A mí me lo han dicho, mucha gente que mentoreo, de repente dice, es que me da pena y me pongo ahí nada más en la cámara, sí, ¿no? ¿Algún tip para vencer ese miedo? ¿Quién te paga las cuentas? O sea, a mí me quitaron el miedo así. Yo me acuerdo que yo decía, no, ¿quién me va a querer ver? ¿A quién le va a querer, quién me va a querer leer? ¿Quién? Y a mí mis amigos me la montan y me dicen, como a mi youtuber favorita. Y mi respuesta hoy, después de ya haberme empoderado y haber entendido que a mí nadie me paga las cuentas, yo les digo, perdón, pues sí, youtuber, móntemela, pero ¿usted me paga la luz? No, no. Entonces, yo prendo mi cámara, prendo mis lives, hago mis contenidos, hago la tarea y como de esto. Entonces, pues, el día que usted me pague lo que yo me gano, pues apago la cámara, pero a mí me gusta, Claro, ¿no? Pues aparte de eso, y vuelvo y repito, lo más importante es reputación, hacerse visible. Sin embargo, los latinos tenemos un tema que me ha costado y no ha costado entender en Estados Unidos. Aquí las personas son individualistas, que no es tan bueno, pero no viven del que dirán. Aquí la gente sale y hace. Sale, se levanta por la mañana, trabaja y se va. Ahí hace lo que tiene que hacer y se vuelve a su casa y chao. Nosotros como latinos tenemos la cualidad de que somos muy, muy comunitarios, muy de apoyarnos, muy de tocarnos, muy de hacer familia, de hacer networking, de ayudarnos, de qué vamos a sí, hacer. claro. Pero por eso mismo lo negativo está en, ay, ¿qué dirán si yo? ¿Qué dirán? ¿Será que se van a burlar? ¿Qué dirán los amiguitos de mis hijos en el colegio? ¿Qué dirán los de...? ¿Qué importa? O sea, repito, a ti nadie te paga las cuentas. Entonces, si no lo haces, no estás, y hay mil formatos, o sea, no quieres prender la cámara, perfecto, escribe. No quieres escribir con voz. O sea, hoy en día hay hasta avatars que lo hacen por ti. Entonces, es salir y definir qué quieres y cómo lo quieres hacer y para dónde vas sin miedo. Repito, el éxito está detrás del miedo, no es una frase que oí o me la inventé, pero pues ya hay que hacer. La única manera de no quedarse y de crecer es hacer. Sí, Obviamente con un yo norte, estoy, ¿no? claro, muy de acuerdo. Y a todos los ejecutivos, ejecutivas, corporativos o empresarios que nos están viendo, acuérdense del número que dijo Andrea al principio. La empresa crece, sí, el líder tiene una marca personal. Así que a todos aquellos que los que le da pena, los que no quieren agarrar la cámara, independientemente de quién pague las cuentas, al final la visibilidad es lo que va a hacer y va a colaborar en que tu empresa crezca. Pero hay un tema que también me parece súper interesante y es cómo te rodeas de las personas correctas para elevar tu visibilidad. Yo lo llamo multiplicadores y el networking para mí es un multiplicador, Es ¿no? la mejor pregunta del Hablemos un mundo. poco de eso. Nunca seas la persona más inteligente en la sala. Si tú eres el más o más o la más importante en la, si tú eres la persona más importante en la sala y no te mueves de sala, es porque te gusta que te adulen, no porque quieres aprender. Entonces, lo que yo siempre he buscado y he entendido es que a medida que tú vas subiendo, o sea, eso no quiere decir que pares de hablar con los que te ayudaron a subir, uno va subiendo con todo el mundo y todos nos apoyamos y todos vamos, pero a medida que uno Claro, va subiendo con ese tipo de gente y todos, yo me rodeo, por ejemplo, de gente muy positiva. A mí la gente negativa que es como el no, para mí no hay imposibles. Entonces, si tú no crees que no se puede, dale. Yo no te voy a acompañar en eso porque yo sí creo que se puede. La forma la vamos a encontrar. No la tengo ahorita, pero la vamos a encontrar. Entonces, eso es lo primero, rodearme de gente positiva, con ganas de hacer y de crecer. Y lo segundo es, si yo llego a una sala y yo soy la más inteligente, voy a ayudar, entiendo que estoy mentoreando, entiendo que estoy entregando sabiduría, pero realmente lo que yo quiero es que a mí me enseñen y estar todo el tiempo en constante entendimiento. Y me ha pasado mucho que, por ejemplo, hoy estaba con Juli, que tiene con Juli, que tiene una comunidad gigante en Boston de latinos, pero de latinos rasos que empezaron, que hoy en día tienen compañías que facturan 5, 10, 15, 30 millones de dólares y ellos pintando casas, o sea, gente que empezó de abajo, latina que ha ido subiendo, y esta gente, y Juli me decía, mire,
cuando yo fui o sea, a lo que voy es cuando yo fui a Boston, uno cree que es el más inteligente porque yo te fui a la universidad, porque yo no sé qué, y yo me senté a hablar con estos personajes y era gente con unas historias que yo al final decía, no, 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 aquí los que me tienen que enseñar de vida son ustedes a mí, yo aquí me quedo callada y oigo cómo crecieron sus negocios, cómo empezaron en Estados Unidos, cómo de cero llegaron a 1000 y cómo de 1000 a 1 millón y cómo 1 millón a 10 y cómo a 30 y cómo a 50 y cómo a 100. Entonces ahí dije, el más inteligente en la habitación no es el que más estudios tiene, sino el que está dispuesto a entregar. Y con Mm. todos crecemos. Me encanta. Y tú te fuiste a vivir a Estados Unidos y creaste una comunidad ahora en Estados Unidos después de ser tan exitosa en Colombia. Cuéntanos un poquito de tips para una persona que se muda de país, pero también para empresas que están en expansiones en otros países. ¿Cuáles son esas claves de la visibilidad que que todos tenemos que mirar? Y sobre todo claves para poder conectar localmente cuando llegamos a otro lugar. Lo primero en recomendación es digan sí a todo. O sea, el primer año, como no conoces la ciudad y no conoces qué evento es bueno, qué evento es malo, quién te va a ayudar, quién no te va a ayudar, tómate el café y vea todo lo que te digan. O sea, yo el primer año me dediqué a entender la ciudad, a entender dónde están los puntos de contacto, a entender quién era ese punto de contacto, cómo me rodeaba de esas personas que me ayudaran de manera positiva a crecer y que estuvieran en esa misma onda mía. Ese es el primero. A todos sí, y después empiezas a filtrar, porque hoy en día uno dice, no, te invitaron a mover el catre en la casa de Susana. No, pues ya lo hice, ya conocí al señor que me ayuda, que es fundamental, ya conocí al señor que me ayuda a mudarme, pero pues hoy no, pues, no tengo tiempo para ayudar a Susi, pero en su momento, si yo no hubiera ayudado a mi amiga a mudarse, yo no hubiera tenido quien me ayudara a mudarme cuando yo necesité. Claro, Son ese tipo de pendejadas que uno dice, ay, no, pero es que uno llama a Santa María en Colombia que vale nada, claro, pero páguelo en Estados Unidos, aquí claro, do it yourself. Entonces, claro. lo primero es vayan a todo y lo segundo es, yo siempre creeré que las conexiones humanas y eso se llama ese gut, ese instinto que sentimos cuando conocemos a alguien, nunca lo va a poder reemplazar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede reemplazar estrategia, puede sacarnos en avatars, pero nunca va a poder reemplazar esa sensación de confianza cuando conocemos a alguien. Uno sabe, o sea, tú conoces a alguien y tú dices, y no sabes por qué, pero dices, ay, Con energía, ¿conectas o no conectas? y si no conectas, no haces el negocio y está bien. Y si Claro, lo es haces, por lo verdad. general no te va tan bien. Entonces, como mi recomendación y tratar de conectarse, yo siempre digo, cuando uno va a abrir países, no abras el país, sin importar si es así de grande o es Estados Unidos. Abre tu barrio, después abres el barrio de al lado, después el de enfrente, después el de al lado. Cuando ya tienes ese barrio, dices, ok, voy a abrir Miami, Dade. Entonces, abres Miami. Cuando ya tienes Miami, abres Broward. Cuando ya abres Broward, abres y empiezas, listo. Y cuando ya tienes, ya entonces voy a abrir el sur de la Florida. Y del sur de la Florida empieza a mirar para afuera, porque cuando uno empieza, lo quiero todo, es muy difícil y es muy Claro. costoso. Entonces, enfocarse en dónde están esos nichos, las cámaras de comercio que uno en sus países por lo general no les pone atención, en los países de lo que he aprendido en México, de lo que he aprendido acá, de lo que acá, o sea, la gente sí, como todos somos expats, todos nos queremos ayudar. Entonces es Claro. importante como buscar esos espacios de networking donde están los expats, primero de tu país, y entrar a otras a conocer latinos o gente que esté en tu misma onda de ayudar y de crecer. Claro que, y es súper importante porque también yo tengo algunos clientes que están entrando en Latinoamérica, porque ahora con toda la guerra que hay en el mundo y las tarifas y todo, hay muchas empresas tratando de escalar en Latinoamérica, ¿no? Y esas empresas necesitan tener una huella y una presencia. ¿Qué consejos le das a una empresa que está entrando en cualquiera de estos países de Latinoamérica? Les diría que entraran, primero, por ejemplo, Colombia, importantísimo tener la empresa, o sea, poner la empresa en legal en el país al que llegas eh, y unirte a la Cámara, o sea, si la haces en Colombia, unirte a la Cámara de Comercio de Colombia, buscar las redes de negocios. Entonces, llámalo IO, que IO es Internacional Entrepreneur Organization, llámalo BNI, llámalo, o sea, con el que te sientas cómodo para poder buscar ese lugar donde puedas generar esas conexiones. Y al mismo tiempo,
trabajar en la marca personal del presidente para que cuando el presidente llame a otro presidente de esa compañía para que hagan un negocio o para lo que sea, el otro pueda googlear. Acuérdense que siempre antes de reunirnos todos googleamos con quién nos vamos a sentar y decir, ve, yo sí me quiero sentar con él. Entonces, súper importante generar esa estructura de apertura desde la, eh, desde la tocada de clientes en frío, pero siempre con un contacto humano. Claro, y es la importancia del networking. Al final es aliarse, si yo te resumo, es aliarse a las cámaras, buscar las personas correctas y obviamente pues tener la reputación correcta, ¿no? Porque nadie se va a querer juntar contigo si no has construido tu reputación o si no saben quién eres. Y por supuesto que te cuesta más si estás llegando a un país donde no conoces a nadie, ¿no? Pero me encanta ese tip de las cámaras de comercio y cualquier otro aliado que te puede y empezar a hacer conexiones. Creo que eso es maravilloso. Pero André, este podcast se llama Creer para Crecer, porque yo creo que todo empieza aquí, en que te la creas, ¿no? Y tú hablaste hace rato de que te gustaba rodearte de personas positivas, yo creo que por eso somos amigas, porque no vemos imposibles, pero todo empieza con esa mentalidad de crecimiento. Para ti, ¿qué significa crecer? Uy, qué pregunta tan difícil. Para mí crecer significa pensar en lo imposible y buscar cómo llegar allá con estrategia. Porque si te vas a la Guachapinga te montas en un bus a ver a dónde te lleva, pues a algún lado te va a llevar. Pero cuando tienes un norte de personal, porque no es solamente laboral, no es solamente dinero, no es, o sea, es de familia, de emprendimiento, de tuyo, de qué logros quieres tener, a dónde quieres llegar. Y con esa mentalidad decir, ok, ¿cómo va a llegar allá? Y para mí crecer es todos los días dar ese poquito de más. O sea, es dar ese, no es mucho. La gente dice, uy, no, es que no, es hacer ese contacto, dar esa llamada, ir a esa cita que no querías ir a ese evento que te da, o sea, es dar ese, hacer esa llamada que te da pena hacer, prender la cámara. O sea, no es como crees, no, es hacer ese poquito de más que hace la diferencia que la gente no lo hace. Es triste, porque todos lo podemos hacer, pero la gente dice, ah, no, yo ya fui de 8 a 5 a la oficina, sí, ya, chao, gracias por todo. Qué rico ser esa persona que da ese 100%, o sea, hace 1%, 3% más para ese día ser una mejor persona. Y eso puede ser ayudar a un viejito a pasar la calle. O sea, Y para conectar, porque al final, bien lo dijiste, somos seres humanos. Y si alguien que está viendo esto y que siente que tiene mucho por compartir, pero no sabe por dónde empezar, ¿qué le dirías? Así, tips básicos para visibilidad infinita para beginners. le diría que pusiera su negocio en 3 palabras, que es la pirámide de visibilidad infinita, porque a nosotros no nos compra la competencia. A nosotros nos compra la gente que sabe que nos necesita, pero ni siquiera sabe cómo buscarnos. O sea, no Mm, saben ni siquiera cómo googlear lo que necesita. Entonces tenemos que ponerlo de una forma tan sencilla que todo el mundo entienda. Tengo una necesidad, o sea, lo voy a poner así, tengo una necesidad de ser visible. Entonces, el por qué me compran es porque quieren ser visibles, sin importar si son empresas o personas. Necesitamos visibilidad. Eso es el por qué me compran, qué es el negocio. El propósito, ¿para qué? ¿Por qué lo hago yo? ¿Qué me gusta y qué me mueve a mí? ¿Qué mueve los equipos? A mí me mueve la democratización, que todo el mundo entienda que las relaciones públicas son para cualquiera y que cualquiera las puede hacer si tiene herramientas, metodología y tiempo. Y lo tercero es lo que hago. Yo no lo maquillo, yo no marketeo, yo hago relaciones públicas y reputación corporativa. Ah, que es que no entiendo qué son relaciones públicas. Relaciones públicas es buscar validadores externos que digan que usted sí es bueno en lo que usted está diciendo que es bueno. Llámelo un testimonial, punto. llámelo prensa, llámelo, pero lo tienes que poner así, o sea, que una persona que diga, yo ¿por qué necesito relaciones públicas? No, porque necesito un inversionista. De pronto tú no necesitas relaciones públicas, de pronto lo que necesitas es un conector, Claro, como un lobista que te ponga un banco y que te dé la plata. ¿Sí o claro. sea, no quiere decir que eso no sean relaciones, pero es que hay muchas formas de relaciones públicas, pero como tratando de decir, lo más importante es entender que a nosotros no nos compra la competencia y que el mundo está abierto a que le vendamos desde China hasta Rusia, hasta Estados Unidos, hasta Colombia, hasta Chile, o sea, Malasia, o sea, el mundo está para todos.
Entonces, si vende uno, nos va bien a todos. O sea, si tu Claro, competencia vende, a todos nos va bien porque hay negocio. hacemos la Entonces, industria más grande. Pero bueno, para todos los que se quedaron hasta el final y para los que se han quedado hasta acá, André, 3 claves para lograr visibilidad infinita según Andrea Liévano. la primera es el derecho a presumir. Salgan y cuenten sus logros. Es importantísimo, como lo dije, a mí me lo enseñó Karim Raymond y me cambió la vida. El segundo es hacer lo que yo llamo un mapa de personalidad, que es encontrar esas cosas que te hacen persona para conectar con la humanidad de otra persona antes de generar cualquier reunión. Y la tercera es tener claro cuál es tu valor para no regalarlo, porque a los emprendedores, a las empresas, nos cuesta mucho decir, no, no sé, mi mentoría vale $6,000. Ay, no, pero tengo 2,000. Bueno, no, todo tiene un valor y ahí es donde los latinos decimos, ay, no, solo por lo que sea. No, tú tienes un valor por tu conocimiento, tienes que autorreconocértelo y eso va desde el derecho a presumir. Es decir, o sea, aceptar ese merecimiento y decir, me lo merezco porque eso es lo que yo sé. Y pues obviamente hacer estrategias de pricing, todo eso que lo haces tú, eso sí llamen a los que Claro. saben de eso, pero entender que eso, el valor, entonces, derecho a presumir, mapa de personalidad y entender tu valor. Me encantan estos 3 tips. Y André, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde podemos conseguir tu libro Visibilidad Infinita? A mí me pueden encontrar en cualquier red social como Andrea Liévano o PR para todos en cualquiera de las redes sociales. Y el libro lo pueden conseguir en cualquier lugar del mundo en una página que se llama buscalibre.com. Les va a Qué salir Colombia, pero porque yo soy autora colombiana y se vende en Colombia, pero les llega a cualquier lugar del mundo. Yo ya tengo amigos que compraron en Londres, tengo amigos que han comprado aquí, en Ecuador, o sea, en todos lados del mundo. Qué maravilla. Y bueno, pues muchísimas gracias porque ha sido una conversación maravillosa. Y a ti que me estás viendo, si te gustó esta conversación y si quieres aprender cómo tener visibilidad infinita, comenta. Y la verdad es que se puede compartir porque esta entrevista tan maravillosa y con tantos tips buenos, seguramente le pueden servir a muchas otras personas. Y acuérdate que este episodio estará disponible en mis canales de YouTube y Spotify muy pronto, pero aquí se queda en LinkedIn. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarnos, Andrea. Ha sido espectacular conversar contigo. Gracias por todos esos tips. Y a ustedes nos vemos en el próximo episodio de Creer para Crecer, que no lo puedo creer, pero ya casi llevo 30. Es increíble cómo me ha pasado el tiempo. Así que nos vemos en la próxima. Un abrazo y que pasen feliz noche.